La luna brilla con intensidad e ilumina las aguas negras del océano. Una niebla espesa lo cubre con un silencio siniestro. Un silencio que es interrumpido de pronto por el crujido de tablas de madera y el repiqueteo de las olas. A través de la niebla, ves la silueta de un barco viejo y grande. Su casco está oxidado y un frío extraño emana de él. Pero lo más inquietante es que no hay nadie en la cubierta. El barco navega sin tripulación. No se trata del mítico holandés errante, sino de un barco fantasma muy real. 2 de septiembre de 2019. El HMS Protector, un rompehielos de la Marina Real Británica, navega por las aguas tranquilas del Océano Atlántico. Son las 11 de la noche. Parte de la tripulación está en la cubierta, otros duermen en sus cabinas. El capitán hace girar el barco y mira directamente hacia el horizonte. El cielo es iluminado por un crepúsculo naranja y unas nubes flotan a la distancia. De pronto, en medio de este hermoso paisaje, un marinero reconoce la silueta negra de un barco desconocido. El capitán desacelera y desvía el curso para acercarse un poco más a la misteriosa embarcación. Se trata de un viejo buque de carga de 75 metros de largo. Los intentos por contactar a los miembros de la tripulación no consiguen nada. Es como si el navío desconocido flotara en el océano por cuenta propia. No hay nadie a bordo, o por lo menos, no hay nadie con vida. La cubierta del barco cruje al golpear las olas. El sol se hunde bajo el horizonte y la oscuridad aparece. Los marineros británicos no se atreven a subir a esa extraña cubierta. Toman una foto, la suben a internet y se alejan. Muchos usuarios de internet asumirán que el Protector encontró un verdadero barco fantasma. 5 meses después, nos encontramos en la aldea de Ballycotton, en el condado de Cork, Irlanda. Un residente sale temprano de su casa para correr. Música en los auriculares, aire fresco y un recorrido espléndido, las condiciones ideales para un buen entrenamiento. Corre siguiendo el camino de la costa del mar Céltico. Anoche hubo una fuerte tormenta, pero el mar parece tranquilo ahora. El hombre continúa por la cima de un acantilado bajo y descubre una enorme embarcación. Un viejo buque de carga oxidado de 75 metros yace en la playa, en medio de las rocas. No hay nadie a bordo. El barco parece llevar años enteros allí, pero el residente está seguro de que no estaba ahí ayer. Un poco más tarde, se descubre que es la misma embarcación que los navegantes del HMS Protector vieron hace 5 meses a miles de kilómetros de ese mismo lugar. El buque de carga llamado Alta fue construido en 1976. Nadie sabe quién lo utilizó todo este tiempo y con qué fines. Solo se sabe que en 2017 pasó a manos de un nuevo dueño y fue señalizado con la bandera de Tanzania. Es importante mencionar que casi todos los buques de cargo están equipados con SIA o Sistema de Identificación Automática, necesario para rastrear los movimientos de los barcos en el océano. Desde 2015 algo extraño comenzó a sucederle al SIA del Alta. El barco desapareció para los satélites y reapareció más tarde. A lo largo de los últimos años, cambió varias veces de nombre y bandera. No es sorpresa que su SIA se haya apagado y encendido en tantas ocasiones. Se dice que algunas personas hacen esto para ocultar actividades ilegales. El capitán del barco, sea quien fuera, claramente no quería revelar los movimientos del Alta. Para cuando fue detectado en 2017, el Alta había navegado cerca de las ciudades portuarias griegas. Hizo 12 paradas en 3 de esas ciudades en diferentes partes de Grecia. Luego, la señal del SIA desapareció. 10 meses después, reapareció cerca de la costa norte de África, a 2.000 kilómetros de Grecia. En septiembre de 2018, el barco navegaba a unos 2.200 kilómetros al sureste de las Bermudas. Fue entonces cuando los miembros de la tripulación comenzaron a tener problemas. Había 10 personas a bordo del Alta. El 19 de septiembre, el motor del barco se descompuso en medio del océano Atlántico. La costa más cercana se encontraba a una gran distancia. El barco perdió el rumbo. Los días pasaron, pero la tripulación no lograba repararlo. Los suministros de comida escaseaban. La tripulación comenzó a entrar en pánico e intentaban contactar a alguien. La situación empeoró cuando se descubrió que un fuerte huracán se acercaba al lugar donde el Alta se había descompuesto.
la tripulación se comunicó con la Guardia Costera de los Estados Unidos. El 2 de octubre, un helicóptero partió en dirección al buque y les dejó comida y agua. Con eso debía bastar para que la tripulación sobreviviera varios días. Una semana después, un bote de rescate navegó unos 2.400 kilómetros para dar con el Alta y ayudar a los marineros varados. Poco después del inicio del huracán, los rescatistas estadounidenses tuvieron éxito. Toda la tripulación fue llevada a Puerto Rico. El Alta permaneció a la deriva en el océano. Poco después, otro barco llegó y lo remolcó hacia la costa de Guyana. Fue entonces cuando algo salió mal, otra vez. El barco fue secuestrado. ¿Quién lo hizo y por qué? Todavía es un misterio. Pero después, por alguna razón desconocida, los responsables decidieron abandonarlo a su suerte en medio del océano. Durante casi un año, la ubicación del barco no pudo ser rastreada. Después, en septiembre de 2019, la Marina Real Británica lo encontró. Se desconoce cómo fue que el Alta logró cubrir la distancia del Atlántico y terminar en la costa de Irlanda. Se inició una investigación en este último país. Es necesario identificar al dueño del buque y hallar a alguien responsable para que lo remolque. Pero desde entonces no han encontrado a nadie. En una ocasión, una persona desconocida llamó a las autoridades irlandesas y dijo ser el dueño del Alta, pero no ofreció ningún tipo de evidencia. Se encontraron varios barriles de petróleo a bordo. Para desmantelar el barco, las autoridades tendrán que gastar unos 10 millones de euros. Los residentes locales también están molestos con el naufragio. El metal corroído es malo para el medio ambiente. Y unos chicos ya han subido a bordo. Publicaron un video en internet desde el interior del buque abandonado. El destino del Alta continúa sin resolverse. Aún permanece ahí. Ese barco navegó solo 2 años por el océano. En cambio, imagina si otra embarcación hiciera lo mismo durante 38 años. En todo ese tiempo, nadie logró capturarla. Y las personas aún siguen buscándola. Ese barco se llama SS Beichimo. Se trata de un buque mercante propiedad de una empresa comercial canadiense. En 1931, el barco quedó atascado en el hielo cerca de la costa de Alaska. Una fuerte tormenta de nieve se desató. La tripulación esperó una semana antes de que se terminara, pero solo empeoró. Un día, el clima mejoró un poco y una parte del grupo fue evacuada a la ciudad más cercana. El resto, junto con el capitán, instaló un campamento cerca del barco. La tormenta volvió a estallar y no se detuvo por un buen tiempo. Era tan intensa que el capitán no podía ver lo que había a más de 1 metro de distancia. Por fin, cuando la tormenta pasó, el capitán descubrió que el navío simplemente había desaparecido. Supuso que el Beichimo se había hundido durante la tormenta. Una semana después, se le vio deambulando cerca del lugar donde se había perdido. El casco estaba tan dañado que no era seguro navegar en él. Así que el capitán decidió abandonarlo. Sin embargo, este no se hundió. Pasó 38 años a la deriva, recorriendo distintos puntos de la costa de Alaska. Más de una vez, las personas subieron a bordo, incluyendo a unos residentes nativos de Alaska y un grupo de investigadores. Los intentos de salvarlo del mar terminaron en fracasos. Las operaciones de rescate fueron saboteadas por el hielo a la deriva y el mal clima. La última vez que se le vio fue en 1969. El barco estaba congelado y bloqueado por el hielo. En 2006, el gobierno creó un proyecto especial para hallar al Beichimo. Sin embargo, en todos estos años, sigue sin aparecer. Su paradero es un misterio. Es probable que por fin haya encontrado la paz y que ahora descanse en el fondo del mar de Chukotka. El viaje comenzó como cualquier otro. El carguero SS Cotopaxi se dirige a La Habana, en Cuba, para entregar carbón. Es el 29 de noviembre de 1925. Para el capitán Mayer, su tripulación y el barco, que salieron del puerto de Charleston en Carolina del Sur, será el último viaje. Su ruta atravesaba el Triángulo de las Bermudas. 2 días después de haber zarpado, el Cotopaxi envió una señal de auxilio. Había sido víctima de una fuerte tormenta tropical que lo había llevado a volcar. El viento era muy intenso y venía acompañado de unos poderosos relámpagos. La lluvia llenó progresivamente la bodega del barco. De pronto hubo un destello blanco y el barco desapareció sin dejar rastro. Sus restos fueron hallados en el desierto de Gobi,
en una punta completamente diferente del planeta. Los 32 miembros de la tripulación, incluyendo el capitán, desaparecieron. Por supuesto, la parte del desierto de Gobi es ficción. Para una de sus películas, Steven Spielberg imaginó que el barco había sido trasladado por alienígenas. En la vida real, el barco no fue encontrado y no volvió a saberse nada de la tripulación. Se lo declaró oficialmente desaparecido y nadie logró hallar los restos. Parece uno de esos clásicos casos de fenómenos misteriosos en torno al Triángulo de las Bermudas, pero la mayoría de los misterios se resuelven tarde o temprano. En 2020, el Cotopaxi fue hallado. Un hombre llamado Michael Burnett se había mudado a Florida para estudiar naufragios en la costa. Uno en particular llamó su atención. Era mucho más grande que el resto, y las personas de la zona lo llamaban Naufragio del Oso. Se encontraba a unos 65 kilómetros de St. Augustine, al norte de Florida, pero nadie había logrado identificar la misteriosa embarcación. Y así, Michael comenzó a hacer trabajo de detective. Midió los restos y revisó toda la información que logró encontrar. Repasó cientos de periódicos viejos y registros de seguros y echó un vistazo a los artefactos que formaban parte del naufragio. Tras cientos de horas de trabajo duro, Michael quedó convencido, era el Cotopaxi. Pero desde hacía unos años, corría el rumor de que el mismo barco había aparecido en la costa de Cuba. La Guardia Costera había encontrado los restos de un carguero de un tamaño similar y muy parecido al barco desaparecido en 1925. Michael estaba seguro de que se equivocaban, así que unió fuerzas con unos periodistas científicos y siguió investigando. Pronto descubrieron algo que parecía confirmar las sospechas. Los buzos hallaron válvulas de latón cerca de los restos con las letras SB. A Michael se le ocurrió que las iniciales podían referirse a la Scott Valve Manufacturing Company. La sede central de esta empresa se encontraba en Michigan, no muy lejos de donde el Cotopaxi había sido construido. Así que era probable que hubieran abastecido a la embarcación con partes. El rompecabezas parecía estar resuelto. El naufragio del oso era realmente el carguero desaparecido. Pero aún restaba hallar la razón del hundimiento. ¿Acaso el Cotopaxi había sido víctima de algún fenómeno misterioso en el Triángulo de las Bermudas? Más tarde, Michael dio con el testimonio del carpintero del barco entre unos viejos papeles. Afirmaba que las escotillas que cubrían el carbón se encontraban en pésimas condiciones antes del hundimiento. Las reparaciones no habían sido terminadas cuando la tripulación recibió la orden de zarpar hacia Cuba. Así que si las tapas de las escotillas seguían rotas durante el viaje, el agua podría haber ingresado fácilmente e inundado la bodega durante la tormenta tropical. Esa fue la verdadera razón por la que el Cotopaxi se hundió. No había nada misterioso al respecto. Solo un error cometido por personas normales. Pero este es solo un ejemplo de las decenas o tal vez cientos de casos de barcos y aviones que desaparecieron en el Triángulo de las Bermudas. Y aún no podemos explicar algunos de esos incidentes. Pareciera que realmente sucede algo raro en ese lugar. Uno de esos extraños eventos tuvo lugar en 1948. Un avión con pasajeros se dirigía a Miami desde San Juan, en Puerto Rico. Desapareció en la misma región que el Cotopaxi. Las 32 personas a bordo se esfumaron sin dejar rastro. El clima estuvo despejado en todo momento. Los expertos creen que, cuando el avión se encontraba a unos 80 kilómetros de la costa, un viento fuerte podría haberlo golpeado y desviado su curso. Años después, un avión similar fue hallado en la zona del Triángulo de las Bermudas. El problema es que, debido a la falta de información, fue imposible determinar si se trataba del mismo vehículo. Pero algo aún más extraño sucedió un par de años antes, en 1945. 5 aviones desaparecieron al mismo tiempo. Unos pilotos en formación entrenaban sus habilidades de navegación aérea. Al parecer, una vez que terminaron, no lograron hallar el camino de regreso a casa y desaparecieron. Muchos asumen que simplemente se quedaron sin combustible. Eso parece probable, pero de todas maneras, las circunstancias fueron bastante extrañas. Los novatos eran supervisados por un piloto experimentado que contaba con más de 2.500 horas de vuelo. Él nunca habría permitido que un grupo de principiantes se alejara tanto de la base. Hoy en día, muchas personas siguen preguntándose qué sucedió. Algunos insisten en que los pilotos se toparon con algo sobrenatural en el Triángulo de las Bermudas. Pero, ¿quién sabe? Este lugar también fue testigo de otro fenómeno extraño que ningún experto ha sido capaz de explicar. Un viaje en el tiempo. En 1970, Bruce Gernon,
volaba un avión desde la isla Andros hasta la costa de Florida. Cuando se encontraba a 3.500 metros de altura, una nube gigante apareció frente a él. Su tamaño crecía y crecía, y a Bruce no le quedó más opción que atravesarla. Una vez que lo hizo, el avión quedó rodeado en una oscuridad total. Parecía que el día se había convertido en noche en una fracción de segundo. De pronto, unos destellos blancos comenzaron a interrumpir la oscuridad. Eran tan brillantes que iluminaban todo el cielo. Pero no eran rayos, aunque tampoco logró determinar qué eran. El avión pasó casi una hora atravesando la extraña nube. Bruce notó que cambiaba de forma con el correr de los minutos. El espacio que rodeaba el avión se convirtió en un túnel que se hacía cada vez más estrecho. La tensión crecía y crecía dentro de Bruce, que intentaba lidiar con los controles de su vehículo. Todos sus instrumentos y su equipo de navegación estaban como locos, y el sistema eléctrico había dejado de funcionar. De pronto, una luz blanca emergió en el otro extremo. Tal como en las películas, el avión escapó del túnel antes de que se cerrara en el último segundo. Todo estaba bien, pero ahora Bruce se encontraba rodeado de una neblina blanca. No tenía idea de dónde estaba. Por fin logró contactar al centro de control. Quedó impactado al descubrir que su avión ya estaba sobrevolando Miami. Era como si algo imposible hubiera pasado. Bruce debía cubrir una distancia de 400 kilómetros durante el vuelo, lo que suele llevar cerca de 1 hora y media, pero había llegado en apenas 47 minutos, casi la mitad del tiempo estimado. Cuando aterrizó, revisó el combustible que quedaba en el tanque y descubrió que había usado mucho menos de lo normal. Pero, ¿existe una explicación lógica para este avión que viajó en el tiempo? Bueno, los registros revelan que ese día se detectaron muchas manchas solares en la superficie del Sol. Además, había un fuerte viento solar. Eso podría haber provocado fácilmente que el equipo electrónico y los dispositivos del avión se volvieran locos. Pero, ¿qué hay de la misteriosa nube? La costa de Florida es el punto de encuentro de dos grandes corrientes de aire. Una tiene una presión alta y la otra una presión baja, lo que genera muchas nubes de tormenta. Pero las personas siguen discutiendo cómo fue que Bruce logró cubrir esa distancia tan rápido. Algunos afirman que un tipo misterioso de energía oscura fue la responsable. Otros dicen que se trata de una anomalía gravitatoria que alteró el espacio-tiempo. Y otros opinan que la historia de Bruce es un fraude. Aún no conocemos la verdad. Entonces, ¿existe realmente algo sobrenatural en el Triángulo de las Bermudas? ¿O acaso son solo coincidencias e historias inventadas? Lo cierto aquí es que en ningún otro lugar del mundo desaparecen tantos barcos y aviones como en el Triángulo de las Bermudas. Lejos en mar abierto, en un día perfectamente tranquilo, aparece un punto en el horizonte. Aumenta de tamaño a medida que se acerca, y pronto puedes ver que es un barco. Pero cuando lo miras a través del catalejo, un escalofrío recorre tu espina dorsal. El barco está en perfectas condiciones y su carga está a bordo, pero está completamente desprovisto de gente, flotando con indiferencia por la corriente. Eso fue lo que vio el capitán del Ellen Austin en 1881 y lo que trajo tantos pesares a su tripulación. En diciembre del año anterior, el Ellen Austin, un gran barco de 70 metros de eslora, salió del puerto de Liverpool para hacer su viaje a Nueva York. El barco transportaba una gran cantidad de personas con la esperanza de encontrar una mejor vida en el Nuevo Mundo. El capitán A.J. Griffin viró el barco hacia el suroeste para hacer un viaje más corto, y unas pocas semanas después, en 1881, se encontraron al norte del Mar de los Sargazos, conocido por su falta de vientos y fuertes corrientes circulares. Los barcos que quedaran atrapados en ellas podían perder el control y seguir a la deriva en círculos hasta que fueran arrastrados al centro. A partir de ahí serían increíblemente afortunados de volver a pisar las corrientes. Pero la mayoría de las veces se quedaban en el desolado desierto del mar para siempre. Pero aún, el área pertenecía al notorio Triángulo de las Bermudas, que ya era conocido por derribar barcos y hacerlos desaparecer sin dejar rastro. La tripulación del barco estaba nerviosa. Temía encontrarse con una zona tan peligrosa y tan cerca de un mar que pudiera paralizarlos. E inquietantemente, parte de la calma del Mar de los Sargazos debió haber escapado porque el Ellen Austin perdió su velocidad un día y cayó a la deriva sin vientos. Sin embargo, estaba bien. Tenían abundantes provisiones y todavía estaban dentro del programa de viaje. El capitán Griffin caminaba alrededor de su barco, dando órdenes con una voz llena de autoridad tranquila.
y tanto su tripulación como los pasajeros confiaban en él completamente. Pero entonces el vigía gritó desde arriba que había un barco a la vista. Y de hecho, cuando el capitán miró en la dirección que señalaba el hombre, vio una pequeña goleta que se movía lentamente hacia el Ellen Austin. A medida que se acercaba, se hizo evidente que la forma en que se movía la extraña nave no era la correcta. El capitán frunció el ceño y lo examinó a través de su catalejo. La goleta estaba intacta, pero en un silencio inquietante. No había una sola alma a bordo. Los barcos abandonados no eran tan raros en el Atlántico en ese momento, pero tampoco lo eran los piratas. El capitán Griffin decidió esperar y observar. Después de 2 días, la goleta seguía igual de tranquila. El capitán finalmente pensó que estaba bien ir a revisar. Tomó a un pequeño grupo de marineros y abordó el barco varado. No había nadie allí, pero la suerte parecía estar del lado de Griffin. El precioso cargamento de madera de caoba todavía estaba en las bodegas. El capitán regresó al Ellen Austin y ordenó a sus hombres más selectos que llevaran el pequeño barco a Nueva York. Los ánimos de la tripulación se levantaron con la perspectiva de las riquezas que les esperaban a su llegada. Cuando los vientos volvieron a soplar fuerte, el Ellen Austin continuó su viaje, con el barco sin nombre siguiéndolo. Pero después de un par de días, los 2 barcos quedaron atrapados en una poderosa tormenta y se separaron. El viento, la lluvia y las olas los azotaron durante varios días seguidos. Cuando el tiempo finalmente se despejó, el capitán Griffin ordenó encontrar la goleta. Buscaron un día entero hasta que finalmente la encontraron a la deriva, fuera del curso. Griffin llamó a sus hombres que habían quedado a bordo del barco pequeño, pero nadie respondió. Un grupo de marineros fue a investigar y regresó con el rostro pálido de miedo. Toda la tripulación de la goleta había desaparecido durante la tormenta. Sin embargo, el capitán no era de los que estaban dispuestos a perder un hallazgo tan valioso y ordenó a otro grupo que tomara el control de la goleta. De mala gana, los marineros obedecieron y los 2 barcos continuaron su viaje. Acordaron permanecer lo más cerca posible el uno del otro y tocar sus campanas a intervalos establecidos por la noche para que el otro barco supiera que estaban bien. Varias noches pasaron sin problemas, con las campanas repicando tranquilizadoramente cada hora. Pero un día, una espesa capa de niebla cayó sobre el mar y bloqueó casi por completo la visión. Los barcos continuaron a pesar de eso y comenzaron a hacer sonar sus campanas más seguido. Cuando llegó la noche, la niebla todavía estaba allí, pero las campanas eran el sonido de la vida, hasta que se detuvieron. El capitán Griffin tocó la campana una vez, luego 2 veces. Sin respuesta. La tripulación encendió los fuegos y miró hacia el mar con atención. Pero la niebla aún no se había disipado y no podían ver nada en el abismo que se arremolinaba más allá de la borda del barco. Nadie pudo dormir esa noche y esperaron en silencio hasta el amanecer. Los primeros rayos del sol hicieron que la niebla se dispersara lentamente y toda la tripulación se dirigió al borde de la cubierta con el corazón apesadumbrado. Aún les quedaba algo de esperanza hasta que los últimos hilos de niebla se fueron, revelando un vasto, tranquilo y, lo más importante, océano vacío. La goleta sin nombre había desaparecido y también el segundo grupo de marineros del Ellen Austin. El barco navegó el resto del camino hacia Nueva York en un silencio grave. Una vez que llegó al puerto, los pasajeros se alegraron mucho de dejar el barco y nadie volvió la cabeza para despedirse. Ese fue el último viaje del barco como Ellen Austin. Ese mismo año se vendió a una compañía naviera alemana y se le cambió el nombre a Meta. Nadie encontró la goleta abandonada ni a los marineros que desaparecieron con ella. Y ese sería probablemente el final de esta historia misteriosa y no resuelta, si tuviera al menos un poco de verdad. En realidad, ninguna de las cosas enigmáticas de la narrativa sucedió. El Ellen Austin realmente salió de Liverpool y se dirigió al suroeste hacia Nueva York. Y su capitán realmente era A.J. Griffin y llevaba gente al continente americano. Pero a partir de aquí, la historia se desmorona. En primer lugar, el barco se fue demasiado al norte para pasar tan cerca del Mar de los Sargazos. Simplemente no había razón para hacer un desvío tan amplio. A pesar de que los vientos del oeste eran fuertes, seguía siendo más rápido tomarlos de frente que ir en dirección sur. Así que el Ellen Austin probablemente no estaba cerca del Mar de los Sargazos y del Triángulo de las Bermudas. En segundo lugar, se ha demostrado una y otra vez que el Triángulo no es más que una obra de ficción. De hecho, ganó popularidad a mediados del siglo XX. Y de hecho, a nadie se le había ocurrido dibujar un triángulo en el área de las Bermudas antes de eso.
El misterio fue popularizado por escritores de ciencia ficción y se convirtió en un mito común, mientras que ninguna investigación seria demostró que fuera más peligroso que otras partes del océano del mundo. Así que la tripulación del Ellen Austin ni siquiera estaba al tanto del Triángulo de las Bermudas en ese entonces, y mucho menos le temía. En tercer lugar, la historia completa fue contada una y otra vez por revistas y personalidades amantes del misterio con detalles siempre cambiantes. Apareció por primera vez en un periódico de 1906 y ya tenía la fecha incorrecta. El artículo decía que el viaje tuvo lugar en 1891 en lugar de 1881. Más tarde, la historia resurgió en 1935 en la radio con el nombre equivocado del capitán. Era Baker, no Griffin. La fecha también era incorrecta. Decían que el viaje se realizó en agosto de 1881, cuando el Ellen Austin ya se llamaba Meta. La leyenda creció con otros detalles extraños, como una ruta del barco de Londres a Terranova, que nunca fue el caso. Pero la desacreditación final provino de los archivos del Lloyd's de Londres, el mercado de seguros marítimos que guarda todos los registros de las rutas de los barcos comerciales y de emigración. Los documentos de allí dicen que en febrero de 1881, el Ellen Austin completó su viaje a través del Atlántico hasta Nueva York, sin incidentes. El capitán A.J. Griffin desembarcó del barco con toda su tripulación sana y salva y declaró que no había pérdidas de manos durante el viaje. El viaje duró más de 2 meses porque el barco tuvo que luchar contra los fuertes vientos del oeste que lo empujaban hacia Gran Bretaña. La tripulación informó que no hubo encuentros extraños en el camino, y todo fue tan aburrido como era posible. E incluso los pasajeros debieron estar sonriendo cuando pisaron por fin el suelo estadounidense, sin darse cuenta de la falsa historia de la que estaban a punto de formar parte. El mar, esa bestia acuática implacable, lleva siglos desafiando todos los intentos de domarlo. Muchos barcos impulsados por el viento han atravesado las zonas más duras del mundo. Algunos han sobrevivido a la lucha con el mar, y muchos han salido mal parados. Es el año 1834. Un barco llamado Pilgrim está poniendo rumbo para navegar desde California a Boston. El viaje dará la vuelta a Sudamérica y luego pasará por el Cabo de Hornos, en Chile. Richard se alista como marinero mercante a bordo del Pilgrim. Este es su primer viaje en el mar. La tripulación le cuenta a Richard historias sobre el Paso Drake, frente al Cabo de Hornos, una ruta legendaria por sus peligros. Innumerables barcos y marineros han desaparecido en esas aguas. Desde que se descubrió el Cabo de Hornos en 1526, todos los que han navegado alrededor de él se han dado cuenta de que es la prueba definitiva de la habilidad de cualquier marinero y de la fuerza de cualquier barco. Los que han sobrevivido a la travesía llaman al Cabo de Hornos la pesadilla de los marineros. Jack, el timonel, un veterano, dirige el barco hacia esta ruta, la más peligrosa de todas. Jack ha estado a bordo del Pilgrim desde que se puso en marcha en 1825. Ha pasado muchas veces por el Cabo de Hornos y cada vez ha aprendido una lección diferente de las pruebas que ofrece el mar. El Pilgrim ha sido reformado desde su último viaje, hace 1 año. Richard valora la experiencia de Jack, dado que es su primer viaje en el mar. Jack le asegura a Richard su confianza en el Pilgrim, a pesar de que solo es un pequeño velero de madera con 2 mástiles. Jack es consciente de que las embarcaciones de madera se están quedando poco a poco anticuadas, sustituidas por los nuevos barcos de vapor. Pero Jack prefiere la maniobrabilidad del Pilgrim, y lo preferiría a los barcos de acero sin dudarlo. Richard está encantado de estar a bordo. Hay mucho que explorar en la vida como marinero mercante, pero el sujeto batalla en equilibrar el barco. Los fuertes vientos hacen que el Pilgrim se mueva más rápido, proporcionando a Richard una rápida introducción a la vida en el mar. Al mismo tiempo, nada puede prepararlo para lo que va a vivir en el Cabo de Hornos. Es el punto de tierra más meridional antes de la Antártida. La brecha entre el continente helado y el Cabo de Hornos alberga el tristemente célebre Paso Drake, de aproximadamente 1100 kilómetros entre el Cabo de Hornos y la península antártica. Los fuertes vientos proporcionan un viaje ininterrumpido hacia el Cabo de Hornos. Pero como le dice Jack a Richard, los vientos están más concentrados en el Paso Drake. Crean un efecto de embudo, volviéndose más fuertes e imprevisibles. Richard no está seguro de lo que esto puede significar para el Pilgrim, pero entiende que no hay una ruta más fácil para viajar por Sudamérica. Pasan algunos días. El Pilgrim navega junto a las numerosas islas que conforman la costa oeste de Chile.
Aunque el mar ha estado relativamente tranquilo, Richard sigue lidiando con su falta de equilibrio en el barco. Sus movimientos siguen siendo poco elegantes. El constante balanceo de la cubierta sube y baja, y a Richard le cuesta acostumbrarse al movimiento. Grandes olas aleatorias golpean al Pilgrim desde todos los ángulos. El barco se acerca rápidamente al Cabo de Hornos. Richard mira hacia las grandes y estruendosas nubes negras en la distancia. «Bienvenido al Cabo de Hornos», dice Jack, medio riendo. La sonrisa irónica de su rostro pronto desaparece. El hombre se pone serio, sabiendo lo que les espera a todos. Los vientos más fuertes empiezan a agitar las velas mientras la tripulación se esfuerza por aferrarse a las cuerdas. Richard se pone desesperadamente a ajustar las velas de popa, adaptándose al constante cambio de los fuertes vientos del sur. Jack se mantiene firme al timón, consciente de la importancia de su papel. Es cauteloso del oleaje, que puede aumentar muy rápidamente cuanto más al sur viaje. Es crucial que el Pilgrim no se aventure demasiado cerca del Cabo de Hornos cuando se acerquen. La gran oscuridad que había en la distancia ahora está a su alrededor, llenando el cielo en todas las direcciones. Las nubes ennegrecidas lanzan lluvia y granizo sobre la tripulación, mientras intentan resistir el clima enfurecido. El capitán dirige el timón, cambiando la dirección de la nave. La temperatura ha descendido considerablemente, manteniendo a duras penas el agua fuera de sus ojos. Se vuelve hacia la proa de babor para proporcionar a su cara un breve descanso del tormento del viento. Mirando a lo lejos, el hombre ve el Cabo de Hornos solo, rodeado de niebla. Es una visión inquietante. Dirige el Pilgrim a lo largo de la cara del Cabo de Hornos. La distancia se acorta. Las olas se reducen en altura, ya que las profundidades se vuelven más superficiales, pero estas olas son mucho más pronunciadas y su ángulo puede causar más daño a la embarcación de madera. Jack no está seguro de la cantidad de estas olas que el Pilgrim puede soportar antes de que el casco se rompa. Richard, aún apostado en las velas de popa, observa el agua y los icebergs que flotan. No está seguro de su tamaño, ya que la mayoría están ocultos bajo el agua, pero sabe que debe alertar a Jack si alguno se acerca demasiado. Un solo iceberg que golpea al Pilgrim será todo lo que el casco pueda soportar. Obedientemente mira por encima de la borda y en la distancia. Los icebergs no son las únicas cosas que hay que tener en cuenta. Las olas son comunes en estos mares también. La conexión de los océanos Antártico y Pacífico, mezclada con el clima tormentoso, forma olas juntas. Y esto crea monstruosas olas mucho más grandes. Se sabe que estas olas alcanzan los 30 metros de altura. Pueden destruir la mayoría de los barcos a su paso. Seguramente será el fin del Pilgrim si se encuentra con una ola gigante. Las fuertes corrientes ajustan la ruta del Pilgrim, como si el Cabo de Hornos tratara de atraer al barco hacia sus bajos rocosos. Lentamente son arrastrados hacia el Cabo de Hornos. Jack está luchando contra la corriente en el timón, haciéndolo girar. Fuerza su cuerpo todo lo que puede. Gruñendo, hunde el timón de babor a estribor y viceversa. El capitán no deja de gritar indicaciones. Para un novato son extremadamente confusas, pero Jack, un veterano curtido, sigue interpretando las indicaciones con facilidad, dirigiendo para reajustar su rumbo lejos del Cabo de Hornos. El capitán ordena a Richard que evalúe el casco bajo la cubierta. Con el nivel de golpes que el paso Drake ha proporcionado hasta ahora, seguramente ha dañado el barco de alguna manera. Richard corre a la cubierta mientras otro marinero le grita algo, pero el ruido del mar hace que sea difícil de escuchar. Una ola golpea el costado, fluyendo hacia la cubierta. Richard consigue agarrarse al mástil antes de ser casi arrastrado por la borda. Toda la cubierta delantera parece estar bajo el agua. Aferrado al agua que se desliza por los costados del barco y esperando a que se despeje, Richard ve pasar lentamente el Cabo de Hornos. Sin embargo, hace señas hacia el Pilgrim, como si pidiera su cuota a la tripulación. Las corrientes siguen arrastrando el barco mientras la tormenta continúa, sin que se vislumbre el final de la lucha. La tormenta es cada vez más grande y feroz. Richard se reúne para bajar y evaluar los daños. Después de un lento descenso a las cubiertas inferiores, Richard puede por fin mirar por encima del casco desde los camarotes del barco. No hay daños por lo que puede observar, pero está sorprendido por la profundidad del agua en el interior. Ahora está a la altura de la cintura. Los vasos, entre otras cosas, flotan en el agua. Incluso dentro del barco, el sujeto no puede escapar de las olas. Incapaz de entenderlo todo, se queda congelado, escuchando el poder omnipotente de la madre naturaleza en el exterior. El mar ruge aún más salvajemente,
Las olas golpean constantemente contra el casco. Suena como un sombrío tambor, una lenta cuenta regresiva hacia la desaparición del Pilgrim. Richard se obliga a volver a los terrores de las cubiertas superiores, agarrándose a las barandillas para recorrer con cuidado las resbaladizas escaleras. Deja atrás los inquietantes crujidos de las cubiertas de madera, que pronto son sustituidos por los tensos sonidos de las cuerdas, los gritos de otros marineros y el ensordecedor rugido del mar, que se estrella a su alrededor. Jack está al timón, concentrado en su papel, todavía luchando contra el viento y las olas, incluso con la adición de hielo y escarcha. Parece que el mundo que lo rodea se ha propuesto distraer al hombre de su deber. Pero Jack sigue adelante con determinación. Por 9 días, el Pilgrim lucha contra los constantes cambios de clima tormentoso, enfrentándose a todo tipo de obstáculos, pero consigue salir adelante. Al dejar atrás la tormenta, la tripulación pone rumbo al norte para llegar a su destino. La visión del sol asomando entre las oscuras nubes es lo más reconfortante que ha experimentado Richard. Por desgracia, él perdió sus raciones en algún momento de la tormenta. En el mar, si éstas se pierden, es tu propia mala suerte. Por suerte, Jack tiene la amabilidad de compartir algunas de las suyas. El megalodón fue el tiburón más grande que jamás haya existido. No solo eso, fue uno de los peces y depredadores más grandes en la historia de la Tierra. Se sabe que alcanzaban longitudes de hasta 21 metros. Eso es más de 3 veces más que el tiburón blanco más grande registrado. También se ha descubierto que las hembras eran aproximadamente el doble del tamaño de los machos. El megalodón podría tragarse un automóvil pequeño sin que siquiera tocara sus dientes. Si hubiera habido automóviles en ese entonces, sus dientes podían crecer hasta más de 18 centímetros de largo. Parece que vamos a necesitar un barco más grande, y lo mejor es hacerlo con acero, ya que este tiburón puede roer fácilmente su camino a través de los barcos. El terror submarino podría cortar un barco por la mitad con la fuerza de mordida más alta jamás calculada para cualquier animal, vivo o extinto. La fuerza de su feroz mordida era de hasta 20 toneladas. Eso es alrededor de 108,000 veces la fuerza de un humano, y 10 veces la fuerza de la mordedura de un cocodrilo moderno. Su mordisco era tan fuerte que hace que el del T-Rex parezca tan poderoso como el de mi abuela después de que se quita la dentadura postiza. De hecho, el Meg era tan grande y poderoso que no tenía depredadores naturales. Era el rey sin corona de los mares, nadando libremente de océano en océano. Esta criatura cosmopolita se encontraba en todo el mundo, desde América hasta Europa, y Australia y Japón, suponiendo que hubiera países en ese entonces. Se han encontrado fósiles de Meg en todos los continentes excepto en la Antártida. Todo el mundo se salta a la Antártida. La ciencia nos dice que el megalodón se extinguió hace más de 3,6 millones de años, pero ¿podrían seguir vivos en los lugares más profundos del océano? Solo se ha explorado alrededor del 80% del océano y su punto más profundo, la fosa de las Marianas, se encuentra a más de 11 kilómetros de profundidad, así que quién sabe qué acecha en el fondo. Sin embargo, si lograras bajar, es poco probable que te encontraras con un Meg. Estos tiburones, como nosotros, preferían las cálidas aguas costeras. La vida en las profundidades del océano sería demasiado fría para estas bestias y la comida escasearía. Todo su cuerpo también tendría que evolucionar para evitar ser aplastado por la enorme presión del agua ahí abajo. Es poco probable que todavía estén por aquí, pero no es imposible. Una buena noticia si te encuentras con uno es que es poco probable que el tiburón te coma. Eres una comida demasiado pequeña para el megalodón, incluso si tienes un par de amigos contigo. Este chico come ballenas que miden más de 15 metros de largo. Sin embargo, si tienes una fiesta en la playa, es una historia diferente. En una playa llena de bañistas, el tiburón muy bien podría llevarse a varios humanos a su boca gigante sin siquiera masticarlos. Pero espera, retrocedamos. ¿Cómo derriba un tiburón a una ballena de 15 metros? Primero muerde sus aletas, haciendo que la ballena no pueda alejarse nadando. Luego mastica como quien no quiere la cosa pieza por pieza. Debido a su tamaño, los tiburones tenían que consumir más de 1 tonelada de comida todos los días, solo para mantenerse vivos. Como yo, toda esa comida hacía que el megalodón fuera extremadamente pesado. Oscilaban de 50 a más de 100 toneladas. Como contexto, eso es casi lo mismo que de 7 a 16 elefantes africanos machos adultos.
Para consumir todo esto, sus mandíbulas tenían que abrirse bastante. Podían tener hasta 3 metros de ancho, lo suficientemente grande como para tragar a 2 humanos adultos, uno encima del otro. El temible nombre megalodón proviene de 2 palabras griegas, megas, que significa grande, y odón, que significa diente. Combinados significan diente grande, y ciertamente hace honor a su nombre. Solo uno de sus masticadores tiene el mismo tamaño que una cabeza humana. Tenía 276 dientes enormes en total, en 5 filas aterradoras. En toda la historia, solo un par de gatos con dientes de sable y el T-Rex tenían dientes consistentemente más grandes. Ese es un enfrentamiento que me gustaría ver. El megalodón desapareció hace millones de años, dejando solo enormes dientes para ser encontrados por los arqueólogos modernos. Literalmente desaparecieron dejando muy pocos rastros. Los científicos creen que, con el tiempo, el nivel del mar bajó y la temperatura del océano se redujo rápidamente. Más de 1/3 de toda la vida marina desapareció cuando los océanos se enfriaron y la cantidad de animales en la parte inferior de la cadena alimentaria se desplomó. Esto tuvo un efecto catastrófico en los depredadores hambrientos de la cima. Lo siento, chicos, también se volvió demasiado frío para estos tiburones amantes del sol, lo que les dificultó la reproducción, ya que daban a luz en aguas cálidas. El megalodón generalmente se describe como una especie de gran tiburón blanco gigante, pero esto es solo un mito común. De hecho, los antepasados del gran blanco de hoy existieron al mismo tiempo que el Meg, pero no eran los mejores amigos e incluso competían entre sí. El gran tiburón blanco era un mejor cazador que usaba su menor tamaño y agilidad para capturar rápidamente a las presas del Meg. También se sabía que se comían a los bebés del Meg, que eran solo la mitad de su tamaño. Eso no ayudaba con todo el asunto de la extinción. Incluso los megalodones bebés eran enormes, llegando a poco menos de 2 metros. Si bien un gran blanco no era rival para un Meg adulto en una pelea cara a cara, no tenían miedo de robar su comida. Esto solo dejaba los peces más grandes y ballenas para el Meg, pero sus suministros de alimentos comenzaron a agotarse a medida que las ballenas se iban hacia los nuevos mares más fríos. Las ballenas se adaptaron para preferir las temperaturas más frías, dejando atrás a nuestro amigo, el Meg. Los megalodones murieron de hambre o fueron congelados hasta la extinción por la edad de hielo. En lugar de un gran blanco, el megalodón se parecía más a un tiburón toro moderno. Tenía un hocico corto, una mandíbula inferior plana y enormes aletas pectorales para soportar su enorme peso y tamaño. A pesar de lo aterradores que eran, estos tiburones en realidad eran chicos de familia cariñosos. Se han descubierto varias áreas de cría de megalodón en Florida, Maryland y Panamá. Daban a luz a sus crías en ambientes de aguas poco profundas. Lo sabemos por el descubrimiento de un montón de pequeños dientes de megalodón que se encuentran en estas áreas. Me pregunto si también tenían niñeras. Pero ¿cómo es que hay tantos dientes de megalodón para que los analicemos? Debido a sus hábitos alimenticios desordenados y agresivos, los tiburones perdían los dientes con regularidad. Pierden un conjunto de dientes cada 1 o 2 semanas. Eso es 40,000 dientes en toda una vida. Deben obtener una fortuna de la de los dientes. Debido a esto, sus dientes llovían continuamente hacia el fondo del océano. Afortunadamente para nosotros, también son la parte más dura del esqueleto de un tiburón, razón por la cual tantos dientes han sobrevivido y se han fosilizado. Es justo decir que los primeros descubrimientos de los dientes de Meg confundieron a la gente. Los primeros en descubrirlo pensaban que los dientes de Meg eran lenguas petrificadas de antiguas criaturas serpiente. Incluso solían llamarlos lenguas de piedra. También es un mito común que el megalodón existía al mismo tiempo que los dinosaurios. Aunque esto hubiera sido bastante bueno, los dinosaurios se extinguieron hace unos 66 millones de años. Pero los megalodones llegaron mucho más tarde. El fósil de Meg más antiguo tiene solo alrededor de 23 millones de años, pero es complicado precisar la fecha exacta. Después de todo, los calendarios aún no se habían inventado. Se extinguieron mucho antes de que los humanos evolucionaran. Los primeros Homo sapiens, que es un nombre elegante para los primeros humanos, surgieron hace unos 2,5 millones de años. Pero, ¿y si el megalodón no se hubiera extinguido? Las poblaciones de El naufragio del MS Estonia es uno de los peores desastres marítimos en Europa. Los restos de este enorme barco siguen en el fondo del mar Báltico, pero durante mucho tiempo las autoridades no permitieron que nadie se acercara.
Es más, en algún momento hasta planearon sepultar la nave bajo miles de toneladas de concreto. Pero, ¿por qué? Si solo era un ferry de pasajeros. Quizás alguien realmente quería ocultar algún secreto relacionado con el barco. Vamos a intentar descubrirlo. El 27 de septiembre de 1994, el MS Estonia zarpó de Tallinn rumbo a Estocolmo. A bordo iban 803 pasajeros y 186 tripulantes. Desde el inicio del trayecto, el ferry enfrentó dificultades por una tormenta muy fuerte. Sin embargo, las olas altas y los vientos fuertes no eran raros en el mar Báltico en otoño, y la tripulación estaba preparada. Pero cerca de la 1 de la madrugada, algo salió mal. Se escuchó un fuerte estruendo metálico. Según el informe posterior del accidente, ese ruido fue causado por una ola gigante que golpeó el barco. Había algo raro en esa ola. Lo sabrán más adelante. Se escuchó un fuerte estruendo. Después, cerca de la 1 de la madrugada, el visera de proa se levantó, las puertas cedieron y el agua entró a raudales. La tripulación envió una señal, pero el agua llenaba el barco rápido. Cerca de la 1:50 de la madrugada, el Estonia se hundió. De todos los pasajeros, 138 personas sobrevivieron. Una de ellas falleció después en el hospital. La noticia del desastre conmocionó a Europa. Para Suecia y Estonia, fue una de las peores catástrofes en la historia de ambos países, ya que la mayoría de los pasajeros a bordo eran ciudadanos de estas naciones. Pero, ¿qué fue exactamente lo que pasó? ¿Por qué el barco se hundió tan rápido? ¿Qué fue esa enorme ola? Por supuesto, se inició una investigación. Al principio no hubo sospechas, pero luego pasaron cosas extrañas. Estonia, Suecia y Finlandia organizaron la Comisión Conjunta de Investigación de Accidentes, conocida como JAIC. Después de una investigación exhaustiva, la comisión concluyó que el mecanismo de cierre de la visera de proa falló por la presión del oleaje fuerte, provocando que la visera se desprendiera, arrancando la rampa de proa y permitiendo que cantidades enormes de agua inundaran la cubierta de vehículos. Pero, ¿por qué pasó esto? Dijeron que la causa fue un mantenimiento deficiente. Sin embargo, los sobrevivientes aseguraron que todo empezó con un fuerte estruendo. Los seguros no generaron ese sonido. Algo más ocurrió. La gente no solo escuchó la explosión, sino que también la sintieron. Pero por alguna razón, estos testimonios no se incluyeron en el informe. Raro, ¿no? Y eso fue solo el principio. Cuando un ferry está en puerto, su visera de proa hermética se abre para que los pasajeros y vehículos puedan abordar. Esta sección se abrió durante la tormenta y permitió que el agua entrara a chorros. Sin embargo, la visera de proa fue encontrada después a casi 1,5 kilómetros del sitio del naufragio. 6 semanas después del desastre, la sacaron del mar y la escondieron en una base cerca de Estocolmo para investigar. Esa pieza del barco sigue ahí hoy. Las autoridades suecas prometieron que iban a sacar el barco completo del fondo del mar, pero entonces algo pasó y de repente cambiaron de opinión. Luego, en 1995, los gobiernos de Suecia, Finlandia, Estonia, el Reino Unido y varios otros países prohibieron por completo cualquier investigación de los restos. Como castigo, los infractores podían enfrentar 2 años de prisión. Dijeron que era por razones éticas. Según ellos, el sitio es una tumba marítima y nadie debería acercarse por respeto a los ahogados. Pero las decisiones extrañas no terminaron ahí. Las autoridades de Suecia, Finlandia y Estonia incluso decidieron sellar el barco hundido con concreto para que nadie pudiera perturbar los restos ni permitir que los saqueadores llegaran a ellos. Por supuesto, los familiares de los pasajeros estaban indignados. Hicieron reuniones, manifestaciones, protestaron contra la decisión y funcionó. Las autoridades abandonaron el plan de sellar el barco con concreto, pero la prohibición de acercarse sin autorización sigue vigente. Tras la investigación y las declaraciones de los funcionarios, la gente empezó a hablar de teorías conspirativas. El barco quizás llevaba tecnología secreta o información confidencial. Considerando que esta hipotética tecnología iba en un barco de pasajeros, alguien pudo haber querido mantener ese transporte en secreto. Otra versión afirmaba que una especie de cohete submarino impactó el barco, perforó la sección de proa y generó el fuerte estruendo que escucharon los sobrevivientes. Pero, ¿por qué alguien lanzaría un cohete así? Quizás por la carga del barco. Incluso si la embarcación transportaba algo clasificado, ¿hay alguna evidencia que respalde esta versión más allá de las teorías? Sí, hay algunas.
En el año 2000, un periodista alemán logró llegar al sitio del naufragio y tomó una muestra del casco del barco hundido. Analizó la pieza y dijo que el metal sufrió fuerzas por una explosión. Sin embargo, otros especialistas de un laboratorio gubernamental descubrieron después que marcas similares podían encontrarse en otros ferries también. Dijeron que no era consecuencia de una explosión, sino el resultado de un tratamiento anticorrosivo especial aplicado al acero. Es difícil saber qué creer, pero había otro detalle. En 2004, 10 años después de la tragedia, la televisión sueca entrevistó a un exoficial de aduanas que había trabajado en el puerto de Estocolmo. Dijo que semanas antes del desastre, 2 cajas fueron transportadas por el puerto en el MS Estonia. El oficial de aduanas quiso saber más sobre la carga, pero sus superiores le ordenaron ignorarla. Eso significa que el barco quizás ya había estado transportando algún tipo de carga secreta, incluso antes de la tragedia. La prohibición de investigar los restos, los testimonios de testigos que no se incluyeron en la investigación, la entrevista del oficial de aduanas y la indignación pública. Todos estos factores eran demasiado importantes como para simplemente ignorarlos y olvidarse del desastre. A pesar de la prohibición, un hombre decidió acercarse al barco. El periodista y cineasta sueco Henrik Evertsson envió una cámara montada en un vehículo submarino y examinó cuidadosamente los restos del MS Estonia. En 2020 estrenó un documental que reveló muchas cosas de las que las autoridades nunca habían hablado. El equipo del director usó un vehículo submarino operado a control remoto que descendió al fondo marino y filmó el barco. Hallaron un gran agujero en el costado del MS Estonia. Los cineastas afirmaron que ese daño no pudo haber sido causado por las olas, por la visera desprendida, ni por el fondo marino. Si el barco hubiera golpeado rocas, podría ser creíble, pero según el director, el sitio del naufragio consistía en arcilla profunda y suave. Concluyeron que un agujero así en el casco pudo haber sido causado por un objeto del tamaño de un pequeño submarino que chocó contra el ferry a alta velocidad. Por supuesto, las autoridades no podían ignorar esta película. Admitieron que era necesario realizar una nueva investigación. Durante 2021 y 2022, las autoridades de Estonia, Finlandia y Suecia organizaron varias inmersiones al sitio del naufragio. Usaron cámaras especiales, escáneres láser en 3 dimensiones y otro equipo avanzado. Luego, un informe preliminar en 23. Declararon que no había señales de colisión entre el barco y otro objeto, ni evidencia de alguna explosión en la sección de proa. También se reportó que la embarcación no estaba en condiciones de navegar al momento de su última salida debido a defectos técnicos. Henrik Evertsson fue arrestado por explorar ilegalmente el naufragio, pero no recibió prisión. En cambio, se le ordenó pagar multas. En 2023 se estrenó un documental televisivo sobre el trabajo de Evertsson. La película afirmaba que Henrik quiso convencer a la audiencia de que un objeto desconocido había chocado contra el barco y usó materiales gráficos que engañaron a los espectadores. Tal vez no lo hizo. Tal vez las autoridades tenían razón. O tal vez las teorías conspirativas alrededor del barco también son ciertas. Hasta el día de hoy, nadie sabe exactamente qué le pasó al MS Estonia en aquel fatídico día. Hace casi 140 años, unos pescadores sacaron del lago Michigan restos de un barco. Pero, ¿dónde estaba el resto? Desde entonces, cazadores de naufragios pasaron años buscando el barco fantasma. Para la década de los 70, la búsqueda subió de nivel, con una recompensa de $1,000 para quien lo encontrara. Aún así, nada. Era como si la embarcación se hubiera esfumado. Hasta ahora. Investigadores por fin hallaron un naufragio frente a Bailey's Harbor, Wisconsin. El barco, llamado F.J. King, desapareció en 1886. En ese entonces, esta nave de unos 43 metros tenía una misión clave: transportar grano. Quizá pienses, ¿grano? ¿En serio? ¿Eso es todo? Bueno, no iba cargado con toneladas de oro o joyas, pero hay que ver el panorama completo. En aquel tiempo, Wisconsin era el granero de Estados Unidos. El estado producía enormes cantidades de alimentos, en especial trigo. De hecho, allí se cosechaba cerca de 1/6 parte del trigo del país. El campo estaba en auge.
Y eso, claro, significaba mucho dinero. El FJ King formaba parte de esa época dorada. Durante unos 19 años, transportó y comercializó grano y mineral de hierro por el canal Welland. Eso fue así hasta el 15 de septiembre de 1886. Ese día, la tripulación iba rumbo a Chicago para llevar mineral de hierro desde Michigan. Debía ser un viaje de rutina, pero los atrapó una tormenta poderosa. Las condiciones eran brutales, con olas de casi 3 metros de altura. La tripulación luchó desesperada por achicar el agua y mantener el barco a flote, pero las olas eran demasiado fuertes. Venían una tras otra. Los hombres trabajaron hasta no poder más. Las olas abrían las juntas del casco. A estas alturas, la catástrofe era inevitable. Así que el capitán William Griffin dio la orden de abandonar el barco. No les quedó más que salir. Los hombres agarraron sus cosas lo más rápido que pudieron y subieron al pequeño bote auxiliar. Eran las 2 de la madrugada. Todo a su alrededor era oscuridad. Mientras intentaban acercarse a la costa, el FJ King se hundió de proa primero y de pronto, ¡boom! La tripulación miró atónita cómo la caseta de popa volaba por los aires y los papeles del capitán salían disparados a unos 15 metros de altura. Se quedaron en el bote hasta que los recogió una goleta que pasaba por ahí, llamada La Petite. La tripulación los llevó a Bailey's Harbor y momentos después, el capitán Griffin presentó un informe de naufragio. Ahí comenzó el verdadero misterio. En su informe, el capitán dijo que el barco se había hundido como a 8 kilómetros de la costa del lago Michigan, pero era solo su estimación. No se basaba en instrumentos, mediciones, ni nada por el estilo. Era lo que recordaba de esa noche. Una semana después, sin embargo, un farero local vio los mástiles de una goleta asomando del agua, mucho más cerca de la costa. Lo reportó a un periódico de la zona, y ahí sí comenzaron las preguntas. ¿Podría ser el FJ King? Aunque parecía una pista sólida, no llevó a nada. Nadie pudo encontrar el barco. Pasaron días, luego meses, luego años, hasta llegar a 2025. Fue entonces cuando un investigador llamado Brendan Baylod dijo basta. Reunió a un equipo de unos 20 científicos e historiadores para por fin dar con este naufragio histórico. Revisaron cientos de documentos originales sobre el barco y el día del hundimiento, armando pistas y acotando la zona donde podría estar. Muchos expertos le decían que ya lo dejara. Y, siendo justos, tenían razones de sobra para desanimarse. Al fin y al cabo, toda esa zona ya se había rastreado una y otra vez. No había manera de que el barco siguiera ahí. Pero Baylod no se rindió. Bueno, la verdad, él también pensaba que era poco probable. Pero trabajar en encontrar el barco fantasma tenía otros beneficios. Su equipo quería ganar experiencia práctica con un sonar de última generación recién estrenado. Con eso en mente, se lanzaron a la misión y el 28 de junio partieron hacia el lago Michigan. Bien, pero ¿por dónde empezar? Primero, Baylod tenía que aclarar algo. Cuando ocurrió el naufragio, ¿quién decía la verdad sobre la ubicación del barco? ¿El capitán o el farero? Esa respuesta los guiaría en la dirección correcta. Luego, Baylod consideró algo que quizá tú también te preguntaste. ¿Cómo podía el capitán saber con certeza dónde estaban? Estaba completamente oscuro. Venía de pelear por mantener su barco a flote. No veía gran cosa. Estaba agotado y probablemente con hambre. Definitivamente no estaba pensando con claridad. Ahí fue cuando el investigador entendió que las indicaciones del farero probablemente eran más precisas. Por suerte, encontró la nota periodística de 1886, la misma que mencioné antes, donde el farero daba un detalle más preciso de dónde había visto por última vez los mástiles. Lo siguiente que hizo el investigador fue trazar un cuadrante de unos 5 kilómetros cuadrados alrededor de ese punto, y el equipo decidió mapear el fondo del lago dentro de ese cuadrante con su tecnología avanzada. Así que, ahí estaban, a bordo del Shoreline, un barco turístico que normalmente lleva visitantes por la península. Pero ese día no esperaban encontrar nada. Su único objetivo esa tarde era probar su nuevo sonar de barrido lateral, con mucha más capacidad que el modelo anterior que venían usando. Pero después de unas 2 horas de búsqueda, pasó algo extraño. El sonar emitía ondas para mapear el oscuro fondo del lago Michigan, cuando empezó a comportarse de manera un poco distinta, y a medida que las imágenes se fueron ensamblando, revelaron una forma inconfundible. ¡Un barco! ¡Bingo! ¡Lo habían encontrado!
Resultó que el naufragio estaba a menos de 800 metros de donde el farero había dicho que estaría. A estas alturas, algunos de la tripulación tuvieron que pellizcarse. No podían creer lo que veían. Se quedaron boquiabiertos, no solo por encontrar el barco tan rápido, sino por lo bien conservado que estaba. Sí, los investigadores tenían esperanza, pero también pensaban que el barco estaría hecho pedazos. Al fin y al cabo, iba cargado con mineral de hierro, y el peso de todo ese metal pudo haberlo destrozado aún más. Pero no. Para sorpresa de todos, el casco estaba casi íntegro. Sí, la parte delantera por estribor estaba aplastada, pero lo demás seguía ahí. Los investigadores incluso hallaron pertenencias y utensilios de cocina de la tripulación esparcidos por el fondo del lago. Superado el impacto, llamaron a arqueólogos para examinar el sitio y crear un modelo tridimensional del naufragio. Este es el quinto gran naufragio que Vaillant y su equipo han encontrado en los últimos 3 años, pero la verdad es que esta región está llena de misterios que aún esperan ser descubiertos. El FG King es solo uno de alrededor de 6,000 barcos que sufrieron daños o se perdieron en incidentes en los grandes lagos durante el siglo XIX, y se estima que cientos de esos pecios siguen ocultos en el fondo de los lagos. Superior, Michigan, Huron, Erie y Ontario. Por fortuna, hallazgos como este podrían volverse cada vez más comunes. De hecho, hoy se encuentran más naufragios que en cualquier otro momento de la historia. Los avances tecnológicos han abaratado y hecho más accesible el escaneo del fondo de los lagos, no solo para profesionales, sino también para aficionados. Y el perfil de los cazadores de naufragios de hoy ha cambiado. Ahora buscan pecios más por su valor histórico que por encontrar tesoros. Otro proyecto que podría ayudar a descubrir aún más naufragios en los grandes lagos se llama Lakebed 2030. Podría cambiarlo todo, porque su objetivo es mapear todo el fondo lacustre y por ahora solo se ha explorado alrededor del 15%. Eso significa que los grandes lagos quizá todavía esconden sus secretos más grandes. Y eso, cuando menos, es súper emocionante. Costa Concordia. The Costa Concordia. The Costa Concordia. The Costa Concordia. The Costa Concordia. Costa Concordia. The Costa Concordia. Costa Concordia. El desastre del Costa Concordia es una tragedia que cobró docenas de vidas, pero quedó registrado como totalmente evitable y que nunca debió ocurrir. El desastre fue causado porque el capitán se desvió del curso. Y no fue para esquivar un iceberg o arreglar un problema del motor. Quería hacer una maniobra llamativa conocida como saludo marítimo. Es cuando un crucero enorme navega demasiado cerca de la costa para que la gente en tierra pueda saludar. Desafortunadamente se convirtió en el saludo más catastrófico de la historia, cobrando 32 vidas. Era 2012. Más de 4,000 personas abordaron el Costa Concordia para un relajado crucero de 7 días por el Mediterráneo. Pero el capitán Francesco Schettino no estaba conforme con solo seguir una ruta segura y aburrida. Entonces, el 13 de enero, tras salir de Civitavecchia, Italia, se dirigió hacia la isla Giglio para hacer su gran saludo. ¿Tenía autorización? No. Así que ordenó a la tripulación cambiar el rumbo. Y fue algo así como: escuchen, vamos hacia acá. Pero el timonel entendió hacia allá, y sin un traductor a la mano, el barco dio la vuelta equivocada directo hacia las rocas. Había un show de magia cuando las luces se apagaron de repente. Al principio la gente pensó que era parte del espectáculo, pero luego vino un estruendo horrible y todos empezaron a entrar en pánico. El barco se volcó de lado y de pronto fue imposible llegar a los botes salvavidas. Algunos pasajeros no tuvieron más opción que saltar al mar helado y nadar hacia la costa. Y no era solo agua fría. Era frío de hipotermia, del tipo que te congela los músculos y te paraliza brazos y piernas en minutos. Y para empeorar las cosas, el barco ni siquiera había hecho un simulacro de emergencia. Así que fue un caos total. En algún momento, el capitán Schettino abandonó el barco. Después culpó del desastre no a sí mismo, sino a las rocas. Sí, literalmente dijo que las rocas no estaban marcadas en sus mapas y que ese era el verdadero problema. Después del desastre, las líneas de cruceros reforzaron sus reglas de seguridad. Ahora todos los pasajeros deben hacer un simulacro antes de que el crucero zarpe. Un poco tarde, pero al menos por fin lo entendieron. El 19 de diciembre, más de 1,500 personas murieron. Si pensaban que el Costa Concordia fue malo, les presento al Doña Paz. Esto fue caos a otro nivel.
Tanto así que tiene el récord mundial del mayor desastre marítimo en términos de vidas perdidas. Y si buscan a quién culpar, culpen a la película imperdible que el capitán eligió ver en lugar de, ya saben, navegar. Oficialmente, este ferry de pasajeros podía llevar alrededor de 1.500 personas, pero de algún modo, más de 4.000 terminaron a bordo. Era básicamente una lata de sardinas humana sobre el agua. No había suficientes camas, así que los pasajeros dormían en los pasillos y en las cubiertas, y a veces 3 o 4 tenían que compartir una litera. Y para completar el kit de desastre, se rumoraba que el barco ni siquiera tenía un radio funcionando, y los chalecos salvavidas estaban bajo llave. ¡Ja! ¡Perfecto! Era el 20 de diciembre de 1987. El Doña Paz zarpó a través del estrecho de Tablas en Filipinas. Por horas, nada parecía fuera de lo normal. Luego, cerca de las 10:30 de la noche, el ferry chocó contra un buque petrolero, el MT Vector. El problema es que el Vector cargaba más de 1.000 toneladas de gasolina. Sí, gasolina. Ya ven hacia dónde va esto, ¿verdad? Tras la colisión, las llamas se propagaron rápidamente a ambos barcos y por el agua alrededor. El capitán, mientras tanto, estaba en su camarote viendo una película, y la mayoría de la tripulación estaba de fiesta. O sea que nadie con experiencia real estaba vigilando el barco cuando chocó. Entonces, cuando estalló el caos, hasta la tripulación entró en pánico. ¿Recuerdan el código de mujeres y niños primero del Titanic? Aquí fue más como sálvese quien pueda. No había órdenes, ni plan de evacuación, ni liderazgo. Los pasajeros estaban atrapados sin a dónde huir. Algunos tuvieron que saltar del barco, solo para caer en aguas en llamas. Otros ni siquiera tuvieron tiempo de reaccionar. De más de 4.000 personas a bordo, solo 25 sobrevivieron. Lo que aprendimos de este desastre es que, sí, hay un límite de cuántas personas puedes meter en un barco. Después, la industria marítima filipina finalmente aplicó estándares de seguridad más estrictos y se volvió más exigente con los límites de pasajeros. Así que no compartirás una litera con un desconocido si te subes a un barco allá hoy. Si el Doña Paz es conocido como el Titanic de Asia, entonces el MV Leyula es la versión de África. En 2002, este ferry debía hacer un viaje de Ziguinchor a Dakar. El Leyula fue diseñado para llevar unos 580 pasajeros, pero el día del desastre tenía más del triple a bordo. Así que desde el momento que zarpó, el barco ya estaba inclinado hacia un lado. Para escapar de los camarotes calientes y abarrotados, muchos pasajeros se reunieron en la cubierta superior, donde los estudiantes platicaban, jugaban cartas o coqueteaban lejos de los ojos de sus padres. Pero cuando cayó la noche, esas vibras de "la vida es bella" desaparecieron rápido. Nubes oscuras llegaron y vientos fuertes empezaron a mecer el ferry. Cuando la lluvia empezó a golpear la cubierta del Leyula, cientos de pasajeros corrieron adentro. Entonces, el barco se inclinó de golpe hacia la izquierda y el agua empezó a entrar a chorros. La carga no estaba bien asegurada, así que todo se deslizó hacia un lado. Hasta un generador pesado se soltó y de pronto todo quedó a oscuras. El pánico se propagó. La gente se agarró de lo que pudo: barandales, cuerdas, otros pasajeros. Pero el barco se inclinó demasiado. En minutos, el ferry se volcó frente a la costa de Gambia. La mayoría de los viajeros quedaron atrapados adentro. Solo 64 personas sobrevivieron. Incluso después de 2 décadas, nadie ha sido realmente responsabilizado. Algunos culpan al mal clima, pero otros dicen que fue error humano. Y honestamente, hubo muchos de esos. Demasiadas personas a bordo, advertencias ignoradas y un rescate dolorosamente lento. Solo esperemos que nada tan trágico vuelva a pasar. El último desastre de nuestra lista cambió a Corea del Sur. Hablamos del MV Sewol. Era abril de 2014. Un ferry con 476 personas, la mayoría estudiantes de preparatoria. Se suponía que sería un viaje divertido a la isla Jeju. Ya saben, selfies, botanas, brisa marina. Pero 304 personas nunca regresaron a casa. Los que sobrevivieron fueron rescatados principalmente por barcos pesqueros y embarcaciones comerciales cercanas, porque el equipo de rescate oficial tardó unos 30 minutos en llegar. Así es,
30 minutos. Y ese retraso fue solo una pieza de un desastre mucho mayor. Esto fue una tragedia completamente prevenible desde el inicio. El viaje empezó bien. Luego, cerca de las 8:48 de la mañana, el Sewol dio una vuelta brusca y de pronto empezó a inclinarse. ¿Pero qué tan brusca tiene que ser una vuelta para voltear un barco tan grande? O sea, no es un kayak. Así que claramente algo ya estaba mal. Resulta que el Sewol había sido modificado, como un trabajo casero que salió mal. Los dueños querían más espacio para carga y pasajeros, así que reconstruyeron las cubiertas superiores y aumentaron su capacidad en más de 100 personas. Y ese día, la carga ni siquiera estaba bien asegurada. Así que sí, era un desastre esperando pasar. Cuando el barco se inclinó, toda esa carga extra se deslizó hacia un lado, haciéndolo inclinarse aún más. El agua entró a raudales, inundando los compartimentos de pasajeros. El ferry empezó a hundirse en minutos. Los pasajeros entraron en pánico, pero luego escucharon las instrucciones por el altavoz. «Quédense donde están, no se muevan, es más seguro en sus camarotes». Pues no lo era. Mientras cientos de estudiantes obedecían órdenes y esperaban ayuda, el capitán y varios miembros de la tripulación escaparon. Sí, se bajaron del barco mientras los adolescentes seguían atrapados adentro. Cuando los equipos de rescate finalmente llegaron, era demasiado tarde para la mayoría. El desastre del Sewol conmocionó a toda una nación, pero también unió a la gente. Impulsó nuevas leyes, mejor entrenamiento y la promesa de que ningún barco volvería a navegar tan imprudentemente. Apenas ha pasado un siglo desde que el Titanic se hundió, pero los científicos dicen que, en solo unas décadas, sus restos podrían desaparecer casi por completo. Mientras tanto, un naufragio griego de madera, con unos 2.400 años de antigüedad, sigue viéndose bastante bien. ¿Será por algún tipo de magia antigua en la construcción de barcos, los materiales, o algo completamente diferente? Bueno, vamos a averiguarlo. En la esquina roja, el infame Titanic. Realmente no necesita presentación. Era el barco más grande de su época, con casi 900 pies de largo, construido con placas de acero resistente y unido con remaches de hierro y acero. Funcionaba con máquinas de vapor alimentadas por carbón. Adentro había comedores, elevadores, hasta una alberca. En 1912, el Titanic zarpó de Southampton rumbo a Nueva York, con unas 2.200 personas a bordo. 4 días después, chocó con un iceberg. El casco se abrió, el agua entró a raudales y el barco insumergible se fue al fondo del Atlántico Norte, a casi 2,5 millas de profundidad. Cuando los exploradores finalmente lo encontraron en 1985, se veía sorprendentemente completo, con 2 grandes piezas casi intactas. Pero el tiempo, la presión y el agua salada lo han ido desgastando desde entonces. Partes como las barandillas se han desmoronado, las cubiertas se han hundido y secciones enteras están empezando a desintegrarse. A este ritmo, los expertos creen que para 2037 la mayor parte de lo que queda podría desaparecer. Mientras tanto, en la esquina azul está el retador griego. En 2018, investigadores que exploraban el Mar Negro hicieron un descubrimiento muy diferente. A unos 6.600 pies bajo la superficie, encontraron un barco mercante griego que se hundió alrededor del 400 a.C. Mide apenas unos 75 pies de largo, pero aún se reconoce claramente como un barco. El mástil y el timón son visibles. Lo más probable es que fuera un barco de carga construido para viajes cortos y medianos, transportando mercancía entre puertos en vez de cruzar océanos abiertos. Sea lo que haya pasado, se hundió en las profundidades del Mar Negro, y ahí se quedó, sorprendentemente bien conservado. La madera no se ha desintegrado, y la forma del barco aún se reconoce fácilmente, incluso después de tanto tiempo. Parece imposible, pero la explicación es realmente genial. En casi cualquier situación, la madera es mucho menos resistente que el acero. El acero es uno de los materiales más resistentes que el ser humano ha creado. Puede soportar presiones enormes y cargas pesadas durante años. Por eso los barcos modernos, los rascacielos y los puentes se construyen con él. La madera es suave, flexible y mucho más débil. Se deteriora bastante rápido, sobre todo cuando se expone a la luz solar, el oxígeno y el agua. Los naufragios de madera están condenados a desintegrarse tarde o temprano. El agua salada se filtra, las fibras se descomponen
y los organismos vivos empiezan a devorarla. En mares cálidos y poco profundos, la madera se convierte en alimento para los gusanos de barco. Bueno, en realidad no son gusanos, sino moluscos que perforan la madera como termitas submarinas. Se alimentan de barcos de madera y en solo un par de décadas, ¡puf!, desaparecen. Así que, por toda lógica, el Titanic, hecho de acero sólido, debería ser el que más dure, y el barco griego, hecho de madera, debería haberse vuelto polvo hace siglos. Pero eso solo aplica cuando ambos están expuestos a un ambiente similar. Los restos del Titanic están en el Atlántico Norte. Es uno de los ambientes más hostiles de la Tierra. El naufragio yace a unos 12.500 pies de profundidad, donde la presión es más de 370 veces mayor que en la superficie. Las temperaturas rondan apenas por encima del punto de congelación, y el agua está cargada de sal y oxígeno disuelto. Cuando el hierro y el acero se encuentran con el oxígeno y el agua salada, forman óxido de hierro, es decir, herrumbre. Pero el deterioro del Titanic no es solo químico, también es biológico. En los años 90, los científicos descubrieron unas bacterias especiales en el naufragio llamadas Alomonas titanicae. Estos microbios se alimentan del metal mismo, formando estructuras frágiles con forma de estalactita llamadas rústicles. Los rústicles pueden parecer sólidos, pero son frágiles y huecos, como coral hecho de óxido. Conforme crecen, se desprenden, llevándose pedazos del barco con ellos. Cada rústicle que cae significa que un poco más del Titanic desaparece. Si a eso le sumas las fuertes corrientes submarinas y la presión de las profundidades, es fácil entender por qué el naufragio se está desmoronando lentamente. El Mar Negro, por otro lado, tiene características fascinantes que lo hacen único. Su estructura es como un pastel de capas gigante, hecho de dos océanos completamente diferentes apilados uno sobre otro. Arriba tienes agua de mar normal, llena de oxígeno y vida marina. Pero por debajo de unos 600 pies es todo lo contrario. La capa más profunda es densa, salada, y está completamente aislada de la superficie. Los científicos lo llaman estratificación, lo que significa que las capas casi no se mezclan, algo así como el aceite y el vinagre cuando se asientan en una botella. Eso pasa porque los ríos de un lado traen mucha agua dulce, mientras que el agua salada del Mediterráneo se cuela por un paso angosto cerca de Turquía. El agua dulce flota encima porque es más ligera, atrapando la capa más pesada y salada debajo. Ahora viene lo interesante. Esa capa inferior ha estado sellada durante miles de años. No le llega oxígeno, así que la vida marina que depende de él no puede sobrevivir. En su lugar, está llena de sulfuro de hidrógeno, un gas producido por bacterias que se alimentan de materia orgánica en descomposición. En otras palabras, el ambiente ayuda a conservar los materiales al prevenir la descomposición biológica típica. Sin oxígeno, ni criaturas vivas que se alimenten de madera o metal. Lo que se hunde ahí básicamente queda congelado en el tiempo, por mucho tiempo. Y realmente funciona. Incluso cosas delicadas como cuerdas, cuero y telas han sobrevivido a esas profundidades. Por eso los arqueólogos aman este lugar. Han registrado más de 60 naufragios, griegos, romanos, bizantinos y otomanos. Muchos de ellos notablemente bien conservados. Los constructores de barcos antiguos eran verdaderos artistas. No tenían máquinas ni soldadura de metal, pero sabían cómo hacer la madera lo suficientemente fuerte para resistir tormentas y largos viajes. Para el siglo V a.C., los constructores griegos habían desarrollado barcos capaces de recorrer rutas comerciales de larga distancia en el Mediterráneo. Sus diseños se mantuvieron prácticamente iguales durante siglos. Podríamos decir que eran los camiones del mundo antiguo, solo que más lentos. Con el tiempo, los humanos siguieron mejorando sus barcos. Para la Edad Media, los veleros tenían múltiples mástiles y aparejos complejos, lo que les permitía cruzar océanos en vez de solo navegar pegados a la costa. Luego, llegó la era de las exploraciones. Enormes barcos de madera con cañones, comercio global e imperios marítimos. Para el siglo XIX, la madera había llegado a su límite. Las máquinas de vapor reemplazaron a las velas, y el hierro y el acero reemplazaron a la madera. Los barcos se volvieron más grandes, más rápidos y más fuertes. Cuando el Titanic fue construido en 1912, representaba la cúspide absoluta de la tecnología naval. Hasta tenía electricidad. Aunque el Titanic no se hubiera hundido, de todas formas, no estaría navegando hoy. Quizás sería un museo flotante, pero una cosa es segura. La película habría sido muy diferente. Hoy en día, los científicos trabajan a contrarreloj para preservar ambos tipos de naufragios, los que están congelados en el tiempo y los que se desvanecen rápidamente.
En el Atlántico Norte, submarinos robóticos están mapeando el Titanic con escaneos tridimensionales antes de que el naufragio colapse por completo. Mientras tanto, en el Mar Negro, drones submarinos exploran sin perturbar nada, capturando barcos que lucen casi nuevos, completos con anclas, cerámica y decoraciones talladas. Como el fondo marino de ahí ha estado aislado desde siempre, no solo sobreviven los barcos. Vasijas antiguas, herramientas e incluso rastros de aldeas siguen enterrados en las oscuras capas de sedimento sin perturbar. Es un lugar que necesitas en tu mapa si te interesa la arqueología marina. Pero no todos los naufragios se dejan intactos. En todo el mundo, cada vez es más común convertir naufragios históricos selectos en museos submarinos administrados. En lugar de mantenerlos fuera de alcance, científicos y conservacionistas invitan a buzos a explorarlos de manera responsable. Por ejemplo, frente a las costas de Grecia, un naufragio antiguo de la era clásica ahora funciona como un sitio de buceo protegido. En la mayoría de los casos, mover barcos hundidos es impráctico y se arriesga a dañarlos. Están más seguros bajo el agua hasta que llegue alguna nueva tecnología. Quizá no estemos tan lejos de un futuro donde submarinos comerciales permitan a todos ver el gran Titanic en persona. Eso es muy poco probable, claro, pero en un escenario hipotético, solo nos queda esperar que suceda mientras el barco aún esté ahí. Este video es algo serio. No encontrarás chistes ni memes aquí. Es posible que después de verlo cambies de opinión sobre comprar boletos de crucero, porque vamos a hablar de personas que desaparecieron durante esas vacaciones. Los casos abiertos por la policía no han sido resueltos. Pero antes de ver algunas de estas historias escalofriantes, echemos un vistazo a las estadísticas. En los últimos 20 años, más de 200 pasajeros han desaparecido en cruceros. Eso es como 10 personas al año. Un porcentaje pequeño comparado con los millones de personas que viajan en barco cada año. Pero cada persona desaparecida es un miembro de una familia. Es toda una vida y una historia. Lo más probable es que haya muchos más casos así. Pero las compañías de cruceros a veces no quieren arruinar su reputación y hablar de personas desaparecidas, a pesar de que el Departamento de Transporte de Estados Unidos mantiene un archivo de estos incidentes. Entonces vamos al primer caso, la desaparición de Amy Bradley. Algunos de ustedes probablemente han visto el documental sobre esta chica que desapareció a bordo del crucero Rhapsody of the Seas de Royal Caribbean, el 23 de marzo de 1998. Era un viaje lujoso al Caribe donde Amy fue con su familia. Comida deliciosa, vistas hermosas, cócteles, fiestas y mucha gente increíble. Amy se la estaba pasando genial, pero entonces llegó la mañana del 24 de marzo y la chica desapareció. El 23 de marzo, Amy, de 23 años, estaba pasando el rato con su hermano en el club nocturno del barco. Conoció a un músico de la banda del crucero, bailó con él y regresó a la cabina alrededor de las 3:30 de la madrugada. A las 5:30 de la mañana, su padre vio a Amy durmiendo en el balcón. Media hora después, la mujer desapareció. Han pasado más de 27 años y Amy Bradley sigue desaparecida. Por supuesto, la Guardia Costera y el FBI buscaron cuidadosamente en el barco y en el agua después de que la familia de la mujer reportara su desaparición. Pero la búsqueda no tuvo éxito. Los investigadores interrogaron al músico con quien Amy había estado bailando, pero no se presentaron cargos contra él. No había pistas sobre qué le había pasado a la chica o quién podría haber estado involucrado en su desaparición. El caso se volvió tan conocido que los cineastas hicieron un documental sobre ella. Gracias a la publicidad, empezaron a aparecer varias teorías sobre qué le pudo haber pasado a Amy. Una de las versiones más populares era que alguien la había secuestrado con malas intenciones. Hubo reportes de que alguien la había visto en Barbados. En enero de 1999, más de 10 meses después de su desaparición, alguien dijo que había visto a una chica que se parecía a Amy en la isla de Curazao y que había estado pidiendo ayuda. La cara de una chica que se parecía a Amy apareció en internet, pero ninguna de estas pistas llevó a resolver el misterio. El FBI anunció una recompensa de hasta $25,000 por cualquier información que ayudara a encontrar a Amy. La búsqueda sigue en curso. Otra historia ocurrió el 12 de mayo de 2005. Hu Pham, de 71 años, y Hu Tran, de 67 años,
fueron a un crucero Destiny de Carnival Cruise Line en el Caribe con su hija y su nieta. Las vacaciones iban genial hasta que la pareja de ancianos desapareció del barco. El libro que Hutran había estado leyendo fue encontrado en una de las cubiertas del barco. Los miembros de la tripulación también encontraron los zapatos de la pareja y la cartera de Tran. Incluso después de una búsqueda exhaustiva del barco, no se encontraron más rastros. Por supuesto, lo primero que viene a la mente cuando dos personas mayores desaparecen en un crucero es que podrían haber caído por la borda. El barco repitió su ruta para buscar a la pareja en el mar, pero 13 horas de búsqueda no ayudaron. El FBI se unió a la investigación. Los detectives trataban de encontrar quién podría haberle deseado mal a Pham y Tran. Entrevistaron a testigos y a muchos de los pasajeros del barco, pero no había sospechosos. No había razón para pensar que una tercera persona estuviera involucrada en este misterio. La familia de Pham y Tran sigue tratando de resolver este misterio, pero todas las investigaciones oficiales se han detenido. A veces, una persona desaparece del barco, aunque hay cámaras de vídeo instaladas, cuando las grabaciones muestran que nadie ha caído por la borda, pero esta persona no está por ningún lado. Esto es exactamente lo que le pasó a Blake Kepley, de 20 años. Estaba de vacaciones en el crucero familiar Amsterdam de Holland America Line, que navegaba por las aguas de Alaska. En la madrugada del 22 de julio de 2011, desapareció. La primera versión era que el chico había caído por la borda, pero la compañía proporcionó archivos de vídeo de las cámaras. Las grabaciones mostraban que nadie había caído por la borda durante el viaje. Era como si Blake simplemente se hubiera desvanecido en el aire. La Guardia Costera de Estados Unidos realizó una búsqueda masiva de más de 560 kilómetros del océano, pero no encontraron rastro alguno. El 23 de julio, un día después de la desaparición, la búsqueda se detuvo. La desaparición de Blake se notó cuando no desembarcó en Ketchikan. Puede que haya pasado desapercibido, pero no hay evidencia que apoye esta versión. Además de las cámaras, el barco estaba equipado con un sistema de detección de caídas y no detectó ninguna caída. La única pista pequeñita era una foto borrosa de las cámaras. Mostraba a alguien caminando por la cubierta el día que Blake Kepley desapareció. Pero es difícil decir quién exactamente estaba caminando ahí, porque su cara no se veía. Desde la desaparición de Blake, su familia ha planteado muchas veces el tema de mejorar los sistemas de detección para personas que caen por la borda. Lo más aterrador en estas situaciones es lo desconocido. La familia no puede dejar ir a la persona desaparecida, y eso los atormenta. Esos sistemas de detección podrían salvar a los parientes y seres queridos de la incertidumbre. Casi todas las historias sobre personas desaparecidas en cruceros son sobre pasajeros, pero el siguiente caso se trata de un miembro de la tripulación. Rebecca Corium, de 24 años, trabajaba a bordo del crucero Disney Wonder como coordinadora de actividades juveniles. A las 5:45 de la mañana del 22 de marzo de 2011, Rebecca estaba molesta hablando por teléfono en el salón de la tripulación. Fue captada en una cámara de video, y fue la última vez que Rebecca fue vista con vida. La tripulación realizó una inspección del barco y las aguas circundantes frente a la costa del Pacífico de México, pero la chica nunca fue encontrada. Pero lo más misterioso de esta historia es que unas semanas después de la desaparición, alguien usó la tarjeta de crédito de Rebecca, pero aún no está claro quién lo hizo. Han pasado muchos años desde la desaparición de esta chica, y por supuesto, durante este tiempo, hubo teorías sobre qué había pasado. El capitán del barco sugirió que Rebecca había sido arrastrada por la borda por una ola grande cuando había estado cerca de la piscina, pero la familia de la mujer rechazó esta idea. Otros dijeron que alguien había querido hacerle daño, pero no hay confirmación de esta versión. Angelo Feliva trabajaba como primer chef en la cocina del crucero Coral Princess. El 25 de noviembre de 2009, según testigos presenciales, Angelo tuvo un conflicto con uno de los empleados. Alrededor de las 8:15 de la noche, Angelo estaba hablando con dos pasajeros en el comedor, y luego regresó a la cocina. Luego alguien lo vio entrar a un elevador que bajaba a las cubiertas inferiores, que estaban abiertas solo para los empleados del crucero. Nadie ha vuelto a ver a Angelo Feliva desde entonces. La situación se complica por el hecho de que no había cámaras en las áreas de empleados. Tampoco había cámaras en los restaurantes, así que no había pistas sobre qué le había pasado a este hombre.
Voy a la piscina, le dijo Ariel Marion de 21 años a su madre la víspera de su desaparición. Después de estas palabras, su mamá tomó una siesta. Cuando despertó, su hija ya no estaba a bordo. La búsqueda no reveló ningún detalle, pero uno de los pasajeros vio a alguien o algo caer de la cubierta superior al mar abierto. La chica nunca fue encontrada. La versión de caer por la borda es la más probable.